hablando de educación y de ansiedad y de felicidad. Me acompaña y me enorgullece presentar al rabino Gabriel. Gabriel está con nosotros, me trae este libro, a quien le agradezco, de Gabriel Benayoun, porque trata de mi ansiedad a tu felicidad. Eso de cómo yo traspasarle un problema mío a convertirlo en algo de felicidad a los demás. Rabino, bienvenido y buenos días. Gracias Fernando por esta amable y cálida invitación. Hombre, por favor, yo creo que un momento en el cual todos estamos ansiosos. La pandemia yo creo que no ha dejado de tener ciertas secuelas en el ánimo de las personas. Definitivamente, la Organización Mundial de la Salud manifestó que la ansiedad hoy en día realmente es una pandemia en sí mismo y todo el mundo hemos sido lastimados de alguna manera por lo que fue esa pandemia terrible que el mundo globalmente vivió, ¿no? Sí, pero pues, es algo que la ansiedad es, pues, y en un momento tan difícil como el actual, pues, bueno, crisis económica a la vista, el tema del empleo, el tema de la educación, el tema del futuro de nuestros hijos. Todo eso provoca ese miedo al futuro, que es la ansiedad. Dicen que la depresión es el pasado y la ansiedad es puro futuro. Correcto. Sí, exactamente. La ansiedad nos lleva a imaginar los peores escenarios. Por eso cuando la terapia cognitivo-conductual habla de qué es tener ansiedad, es justamente tener pensamientos negativos, pero por sobre todas las cosas, imaginar pensamientos catastróficos. Entonces cuando la mente, que es realmente muy poderosa, sí, nos lleva a escenarios catastróficos, el cuerpo siente que realmente está allí. Y eso que tú decías es muy interesante. Cuando uno vive en el futuro, dejando el presente, tiene ansiedad y el presente es justamente el regalo de la vida. ¿Cómo decimos regalo? Sí. También lo decimos presente. Vivir el presente es vivir el regalo que Dios nos da. Pero en un momento como el actual, por ejemplo, yo tengo muy buenos amigos judíos y uno le decía, oye, le pregunté, oye, ¿tu hijo cómo está con toda esta situación que se está dando? Dice, yo también tenía ese miedo, pero me dijo, es que nosotros estamos acostumbrados a esto, así que yo creo que me da igual irme, volver a Panamá o quedarme aquí, porque al final mi vida la estoy haciendo acá, me decía él acerca de su hijo. Es decir, cómo uno se acostumbra y cómo hace llevadero una situación de esa espada de Damocles sobre la cabeza. Bueno, la verdad que para el judaísmo y también como el concepto se ilumina en los términos de la cábala, el misticismo judío, los desafíos, los momentos oscuros, en realidad hay que verlos como grandes oportunidades. Oh, ¿cómo se hace eso? Justamente en hebreo, vamos a hablar un poquito del idioma sagrado. En hebreo, la palabra desafío se dice nisayon y viene de la palabra nes, que significa milagro. Nos enseñan constantemente nuestros sabios que es importante ver esa luz, ese milagro dentro de los desafíos. Cuando uno tiene ese chip en la cabeza, uno no se transforma en víctima de las circunstancias, porque normalmente cuando llega un desafío, uno se siente mal, tiene depresión, tiene ansiedad, tiene culpa, empiezan a llegar y a manifestarse las emociones negativas. Uno se transforma en víctima de las circunstancias. Lo que nos enseñan nuestros sabios, y tratamos de estudiar esto y de enseñarlo a nuestros alumnos y a los jóvenes, a estas generaciones tan débiles como tú mencionabas, es que es obligatorio, es necesario no ver la oscuridad como oscura, sino como una oportunidad y transformar esos momentos en un gran milagro, donde reconocemos fuerzas que no reconocíamos en nosotros y poderes incluso espirituales, emocionales. Nos conocemos, nos adentramos en nosotros mismos para reconocer o para activar esos pequeños milagros que nos hacen trascender a pesar de los momentos oscuros. Bueno, momentos oscuros que la historia del judaísmo, a mí, por ejemplo, uno de mis autores de cabecera, que es Paul Johnson, tiene una historia maravillosa de los judíos, que ustedes han estado 2000 años, pues, se puede decir, de persecuciones,
progromos, exterminios, segregación. ¿Cómo se hace para sobrevivir a esto? Bueno, creo que la única respuesta es, y está relacionada con ese milagro, que para nosotros es el santo bendito sea, Dios. O sea, estamos aferrados. Esto no es una fuerza personal nuestra. O sea, no podemos decir que como seres humanos pudimos realmente trascender holocaustos y pogromos y la Inquisición. Es una historia de cada generación, lamentablemente, y hoy, lamentablemente, esto continúa. Nos quieren destruir, pero hay una conexión divina y hay un Dios que es parte del plan divino y estamos aferrados a ese Dios. Sí, pero ¿cómo yo, por ejemplo, mi abuela o mi tía mueren durante el holocausto por una fe, yo decir, ¿qué clase de Dios es este que me quitó a mí? Ahora que estaba hablando de Auschwitz, la última vez que vi a mi abuelo fue en el andén de Auschwitz, él mandándose a las cámaras de gas. ¿Cómo yo puedo seguir creyendo en un Dios que hace eso? O que permite que se haga eso. Bueno, lamentablemente ocurrió que mucha gente, sí, perdió esa fe, pero esa fe quizás sus hijos o sus nietos la recuperaron. Somos seres humanos y la persona, por supuesto, que ante los desafíos puede perder superficialmente esa conexión, aunque esencialmente no se pierde. Pero mi líder, el Rebbe de Lubavitch, Sí. que fue una revolución incluso post-holocausto, él creó el movimiento Lubavitch. Hoy somos 10.000 embajadores en cada parte del mundo, pero justamente luego del holocausto nazi, cuando el pueblo de Israel estaba en una depresión colectiva, claro, y nadie quería manifestar ese orgullo judío, por supuesto, porque si digo que soy judío me van a matar. Entonces, él comenzó una revolución desde el año 1951, que hoy se ve manifiesta en todo el mundo, diciendo: nuestro orgullo judío se debe mantener y debemos mostrar nuestra práctica de los preceptos y debemos impactar positivamente con esa luz que la Torá, que la sabiduría milenaria judía tiene, no solamente para nosotros mismos, sino para compartir con el mundo entero. 20 años en Panamá, Rabino. Correcto, desde el 2003 hasta el 2022. ¿Y ha habido alguna diferencia ahora que volvió? Yo veo la misma amabilidad en la gente, veo el mismo corazón. Yo hoy estoy radicado en Miami y una de las cosas que puedo manifestar es que Panamá es una comunidad. ¿Qué digo una comunidad? Todos son como una gran familia, una familia extendida en barrios y realmente se siente como que uno está aquí en familia. Cuando hablo de comunidad no me refiero a la comunidad judía, me refiero a la comunidad panameña en general. Uno ahora que vive en Miami, sí, incluso que Miami es bastante cálido y hay muchos latinos, pero no está esa calidez que hay aquí en Panamá, que es muy, muy especial. Cada uno está ahí corriendo y la gente está como separada. No hay esa conexión emocional tan especial que uno encuentra aquí en Panamá. En Panamá. Y por ejemplo con Uruguay, porque mucha gente compara Panamá con Uruguay. Sí, claro, porque Uruguay y Panamá tienen exactamente la misma población. Misma población, casi el mismo territorio. 3.5 millones de personas exactamente. Y claro, donde hay una comunidad pequeña, hay una necesidad de conectarse muchísimo más, pero son muy parecidos, ¿correcto? ¿Cómo un rabino sale del país más laico de América Latina? Ojo, bueno, esa es justamente esa chispa que uno tiene adentro, que yo en realidad no nací religioso. Yo no era así ortodoxo con todo el equipo. Hasta los 15 años yo era un judío, lo que llamamos un judío tradicionalista, un judío... Que respeta las fiestas y no tanto, sino que sí, nos juntábamos en familia, pero no cumplíamos de forma estricta lo que son los preceptos. Hasta que un evento muy conocido para el mundo, que fue el atentado a la AMIA, en el 18 de julio de 1994. Bueno, que exactamente en esos días también un avión
está allá en Panamá. en Dallas. Exactamente, el día después, exactamente. Ese momento, para mi papá, ocurre en él como una transformación interna. En ese momento, él, no siendo para nada ortodoxo, él siente un despertar espiritual y él, a pesar de que está en Uruguay, él quiere ayudar. Y en ese momento él dice, me voy en un avión a Buenos Aires. Pero él no era religioso ni nada, pero incluso no comía la dieta estricta judía, que es el kasher, no cumplía el Shabbat, pero algo se despertó en él, se dio cuenta que ir hasta Buenos Aires no iba a poder hacer mucho en ese momento, pero comenzó en ese momento un despertar espiritual muy interesante. Esa misma noche se jugaba en Montevideo un partido que era la final del torneo de baloncesto en Uruguay, entre dos equipos, Hebraica y Maccabi, que era un equipo de la comunidad, contra el equipo de Cordón. Mi papá dijo, el partido no se puede jugar, el partido se tiene que suspender. Hoy, de mañana, fue el atentado al AMIA. ¿Cómo es posible que el partido se va a jugar? Habían 3.000 personas en las gradas. Mi papá entró al partido, entró a la cancha, habló con los jugadores de Maccabi y de Cordón, el otro equipo, y aceptaron suspender el partido en homenaje a las víctimas del atentado terrorista en Buenos Aires. Esa fue la primera actuación religiosa o comunitaria de mi papá. Mi papá pensó, bueno, hago esto, de alguna manera es un homenaje y me saco esta energía que tengo adentro. Esa energía se mantenía y bueno, empezó a buscar en las sinagogas, en los maestros, en los rabinos, esa inspiración o esa búsqueda de respuestas que él tenía a partir de ese momento. Entonces es lo que tú dices, a veces estos desafíos, las persecuciones o el hecho de que por fuera nos lastimen, eso nos hace más fuertes, provoca en nosotros que querramos estar más conectados con Dios y que busquemos esas alternativas, o mejor dicho, esas respuestas, no afuera, sino adentro, en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra sabiduría milenaria. Bueno, sobre este libro, De mi ansiedad a tu felicidad, hoy vas a tener una conferencia, hoy, lunes 20, en el Cinépolis de Multiplaza. Correcto, hoy vamos a hacer un evento, el Avant Premier, la presentación en Cinépolis para la comunidad, y muy contentos porque es una oportunidad. Yo siempre digo que yo tengo un método, tengo herramientas para que la gente pueda salir efectivamente de la ansiedad, de los pensamientos obsesivos, de los ataques de pánico, de todos los síntomas que la ansiedad conlleva. Y que esto supongo que debe haber llegado a niveles de máximos históricos después de la pandemia. Sí, definitivamente. Mucha gente que no tenía idea de lo que era la ansiedad empezó a tener estos pensamientos, empezó a tener estos síntomas, y después descubrieron que esto se llamaba ansiedad. O ataques de pánico. Pensaban que era... Había gente que iba a la emergencia pensando que esto era ataques del corazón o derrames, porque la ansiedad imita este tipo de... taquicardia, sudoraciones. Exacto. Entonces, para mí es muy importante poder compartir no solamente con mi familia y con la gente cercana, que tengo un método, que tengo herramientas para poder ayudar, sino que quiero que el mundo entero lo pueda aprovechar. Entonces, comenzamos con un libro en el 2016. Muy bueno. Hoy es una película. Dios mediante estará en plataformas en esta plataforma conocidas. Claro. Quiero que no solamente mi comunidad pueda aprovechar esto, sino quiero poder transmitir este legado y este conocimiento que lo recibí como un regalo y quiero compartirlo con el mundo. Eso es lo más importante, el Rabino Gabriel. Así que ya saben, hoy Multiplaza a las ¿qué horas? 7 de la noche, ¿no? Hoy tenemos a las 8. 8, perdón. 8 de la noche en el Cinépolis de Multiplaza. Gabriel Benayoun, aquí está. Ansiedad, que es una de las grandes enfermedades de este siglo, sobre todo después de lo ocurrido en 2008 y después de la pandemia.